convocado esta conferencia de prensa para explicar a todas las asociaciones de peruanos y a la comunidad peruana sobre el reciente proceso electoral que hemos tenido y que ha sufrido una serie de irregularidades desde el mismo momento en que se aprueba el primer reglamento electoral por el Comité Electoral. Queremos dejar clara constancia de que este es un proceso electoral viciado desde sus inicios y que ha conducido, lamentablemente, a una situación en que la Asamblea General Extraordinaria, celebrada el día 13 de octubre, destituye al Comité Electoral y ordena una nueva convocatoria de elecciones, proceso en el cual estamos ahora inmersos. Quiero señalar también que esta serie de irregularidades, que ya mis compañeros podrán profundizar, esta serie de irregularidades abocaron a que la Junta Directiva de la Federación convocase a solicitud de varias organizaciones a la Asamblea General Extraordinaria. Esta Asamblea Extraordinaria, celebrada el día 13, con carácter de urgente, como decía, destituye al Comité Electoral. Y quiero dejar expresa constancia que no solamente las irregularidades eran mostradas por distintas organizaciones y por la propia Junta Directiva, sino que el mismo presidente del Comité Electoral, el señor Manuel Gálvez, renuncia irrevocablemente al Comité Electoral el día 13, miércoles 13, denunciando una serie de hechos gravísimos que por sí solos y en un comité electoral responsable, cosa que no ha sido este comité electoral, hubiese paralizado el proceso electoral. No obstante ello, y habiéndose excluido a la lista número 1 que presidía, habiéndonos excluido en su segunda resolución de participar del comité de la contienda electoral, no obstante ello, se nos hizo aparecer como que seguíamos en la contienda electoral cuando habíamos sido excluidos, la lista completa. Continuó este proceso electoral a pesar del mandato de la Asamblea General Extraordinaria y llevaron adelante estos señores un proceso electoral fraudulento, como lo denunciaba en su carta de renuncia el propio presidente del Comité Electoral. Bien, nosotros, en defensa de las organizaciones, de los dirigentes y de la misma Federación de Asociaciones de Peruanos, hemos decidido, siguiendo el mandato de la Asamblea General Extraordinaria, desconocer a este Comité Electoral y este proceso electoral. Como complemento a esta decisión de la Magna Asamblea, hemos iniciado las acciones judiciales correspondientes, presentando una querella criminal contra los miembros del Comité Electoral, el señor Manuel Gálvez, el señor Salomón Rahma y el señor Wilfredo Contreras. Y presentaremos seguidamente demanda judicial en la vía civil pidiendo la nulidad del proceso electoral por estar viciado de hecho y de derecho. La Federación somos 46 organizaciones, 46 organizaciones legalmente integradas en la Federación, y nos debemos a las 46 organizaciones y a todas aquellas organizaciones que en el futuro puedan incorporarse. Hay muchas organizaciones que están a puertas de ingresar a la Federación. Y este proceso ilegal, fraudulento, en el que desgraciadamente nos ha llevado la incompetencia y la insanía de este comité electoral, nos lleva, repito, a que defendamos los derechos de las asociaciones, de los dirigentes, de las personas, tanto en la vía penal como en la vía civil. La Federación
es un esfuerzo colectivo que ha costado mucho tiempo y mucho trabajo. Y este proceso electoral lo que ha pretendido, en suma, es resquebrajar la unidad de la Federación. No lo van a conseguir, porque aquí estamos organizaciones que hemos entregado mucho trabajo, mucho esfuerzo. Voy a ceder la palabra al doctor Luis Hidalgo para que pueda explicar los alcances de esta querella criminal que hemos interpuesto el día viernes pasado contra los miembros del Comité Electoral. Repito, lo único que pretendemos con esto es respetar los derechos de las asociaciones. Y lo que estamos pidiendo no es ni más ni menos que un proceso electoral limpio, transparente, con reglas claras, aplicables a todos. No pedimos otra cosa. No pedimos que gane la lista número 1. Lo que estamos pidiendo es que el Comité Electoral, el que se nombre en el futuro, pueda conducir un proceso que permita a todas las asociaciones decidir ellas, las asociaciones, no un comité electoral. Son las asociaciones las que tienen con su derecho al voto quienes elegir o no elegir a la lista nuestra o a cualquier otra lista. Y nosotros lo que hemos pedido es un proceso que garantice el ejercicio democrático de las asociaciones. Le cedo la palabra al doctor Luis Hidalgo para que explique, en primer momento, la acción penal y luego al doctor Lenin Requena, quien puede explicar los pasos que vamos a seguir en la vía civil. Estas son acciones a las que nos vemos obligados a interponer en defensa, repito, de los derechos de las asociaciones y de los derechos que tiene la Federación como ente colectivo que agrupa a 46 organizaciones de peruanos en España. Luis. Buenas noches. Queridos amigos, socios, asociados, continuando con la explicación de nuestro presidente Manuel Pinto, yo voy a tratar de explicar en pocas palabras lo que pretendemos con esta querella criminal. Entendemos, en primer lugar, que las personas que han sido nombrados miembros del Comité Electoral son personas que representan a cada uno de las asociaciones las cuales conformaban el Comité Electoral. Pero evidentemente ellos tenían que haber actuado de forma responsable, seria y dentro de la legalidad vigente. No somos niños, tal vez nos falta experiencia democrática, pero no podemos traer nuestras malas costumbres de nuestro país para tratar de imponerlas dentro de nuestra forma de vida democrática. Y es por ello que le hemos estado dando muchas vueltas antes de interponer esta querella, porque entendemos que aquí quien ha actuado mal no son las asociaciones, son las personas que no se debían ni siquiera a sus asociaciones, sino que se debía a los peruanos, que se debía a la FEDAT, que se debía a todo el conjunto de los peruanos que viven en España para participar en unas elecciones libres. Pero, llevados posiblemente por otro tipo de intereses, por eso está la querella. Recuerden que es una querella criminal y por lo tanto nosotros denunciamos unos hechos ante las autoridades judiciales para que ellos valoren si esos hechos puedan o no ser constitutivos de un hecho punible, de un delito. Y hemos puesto en evidencia 3 ámbitos fundamentales, o hemos puesto a disposición del juzgado 3 hechos concretos. Esta querella está dirigida a las 3 personas que conforman el comité electoral que ha sido destituido, ya ha dicho la forma el señor presidente: Manuel Gálvez Caballero, Salomón Rahman y Wilfredo Contreras Palomino. Y ha sido por, digamos, 3 delitos. El primer delito, un delito de coacciones, porque
a varias asociaciones le ha dicho que no puede y no debe ejercer su derecho al voto. Eso podría ser tipificado como un delito de coacciones. Ya no de amenazas, pero sí de coacciones, porque no le deja ejercer un derecho. No le deja ejercer su derecho al voto a la asociación y por ende a sus representantes dentro de un proceso electoral. Segundo, este acto consigo puede tener relación con el artículo 510 sobre los derechos políticos, el ejercicio de los derechos políticos, y que establece y dice que toda persona tiene derecho a ejercer sus derechos políticos y en el supuesto de que alguien le coaccione o no le deje ejercer estos derechos, la ley está ahí para resguardar ese derecho y sancionar a quienes coaccionen. Pero vamos mucho más allá. Cuando se quería presentar esta querella, no teníamos conocimiento de que existía una carta por parte del presidente Manuel Gálvez Caballero, de fecha 13 de octubre, en la que renunciaba irrevocablemente, presentaba su renuncia irrevocable a la presidencia del Consejo del Comité Electoral. La presidencia del Comité Electoral estaba a cargo de Manuel Gálvez y él presentó su renuncia irrevocable el día 13. Y nosotros nos remitimos a las manifestaciones que hace en esa carta. Y en esa carta, textualmente, da dos puntos que le hemos traducido en la denuncia, en la querella, por el posible delito de falsedad del artículo 392 y del artículo 393. ¿Por qué? Porque dice que se han tomado acuerdos sin la aprobación final del texto definitivo, la misma que lo publicaron sin firmas, sin mi consentimiento y sin las formalidades legales. Me opuse a alguno de sus articulados y sanciones que exceden nuestras funciones y la legalidad de la misma, que si bien participé en la sesión respectiva, donde aprobamos un borrador antes de su aprobación final, el texto definitivo fue otro. Por ello, estaba simulando acuerdos que no hubieron y se publicaron. Eso tipifica el delito de falsedad de documento privado. Y también se tipifica el delito de documento privado cuando dice él, también en su carta, tampoco estuve de acuerdo con la exclusión de la Asociación Raíces Andinas, porque sí se presentó hasta en 2 oportunidades documentación acreditativa de filiación, verificada por el suscrito y el señor Rachman, su condición de socia fundadora, y porque se cambió a última hora el párrafo que señalaba que el vocal Wilfredo Contreras tenía pruebas de sus relaciones contractuales con la actual dirigencia en funciones referente a la reforma del local institucional, que no lo presentó. Es decir, se estaban atribuyendo hechos a uno de nuestros socios que sabían que no se había llevado a cabo, y pese a eso mantienen el argumento para excluirle del proceso electoral. Entonces queremos que esos documentos y esas resoluciones que han emitido y que han publicado, evidentemente pueden tipificar estos 3 delitos. Por eso, quien tiene que calificarlos es el juzgado, y en su momento procesal oportuno dicte una sentencia estimando todos estos extremos y condenando a estas personas para que sean responsables de estos delitos en la forma como establece el Código Penal.